Dios les bendiga, buenas noches. Estoy aquí grabando para decirle que Dios existe, Dios es grande, es maravilloso, ha hecho cosas increíbles en mi vida. Jamás pensé que fuera a trabajar de la manera que ha trabajado conmigo. Y cada día me das más, cada día me das más y más. En verdad, cosas que no espero, cosas que no merezco, porque en realidad no merezco. Dios ha sido conmigo tan fiel y tan bueno que yo no tengo forma de agradecerle, de decirle día a día gracias Señor, porque es que no es suficiente. Para mí, por lo que Él ha hecho, para mí no es suficiente decirle gracias todos los días. Pero Él se complace con que yo ore, con que yo visite su casa, vaya a la iglesia, haga cosas buenas por los demás, ayude a alguien. O sea, después que yo trabaje para Él lo más mínimo, él es bien agradecido y hace por uno cosas que uno no se imagina. A mí me curó de cáncer, a mí me sacó de depresiones, me sacó de momentos difíciles en mi vida y de caminos que eran oscuros y que no encontraba salida. Y en verdad no le deseo a nadie eso que yo pasé, pero gracias a él me he puesto de pie una vez más, esta vez firmemente, con fuerza y con Él por delante, porque sin Él no soy nadie. Y gracias a Él he conseguido una persona maravillosa que no tengo palabras suficientes para describir lo maravillosa que es esa persona, lo buena, lo cariñosa. Y de la misma iglesia que yo voy, ¿sabes? ¿Qué más le puedo pedir yo a Dios? Nada. Él me ha dado todo, sin merecerlo, me lo ha dado todo. Y sé que me seguirá dando y yo seguiré trabajando para Él. Y si Dios permite, este camino va a seguir bien y yo voy a casarme con ella y mi vida va a ser de ahora en adelante viviendo para Él, viviendo con Él. Y la verdad le quiero decir a todos los que ven este video, no se rindan, no se quiten. Porque cuando la situación parece ser que no hay salida, que las puertas se te cierran en la cara, que tú crees que las montañas te van a caer encima, que el viento te va a llevar y te va a arrastrar, que sientes que te va a pasar un carro por encima. Mira, no, eso es momentáneo, eso es un susto que el enemigo utiliza para apartarte del camino del Señor y para llevarte por un camino que yo no le deseo a nadie. Gracias a Dios nunca toqué drogas, nunca tuve vicios como tal, porque sí bebí, pero no me emborrachaba, así a nivel, tú sabes. Siempre era una, dos, lo más tres cervezas. Casi era bien raro cuando bebía trago. ¿Sabes? Gracias a Dios nunca fui amante de eso. Eh, las drogas pasaron por mi cara, inclusive familia mía bregaba con eso en mi cara y yo nunca me vi llamarme la atención eso en mí, nada. Al contrario, trataba de estar menos posible cerca de eso. Al contrario, trataba de orientar a mis primos y todo para que ellos no cayeran en eso. Y pues también la vida no ha sido fácil para mi familia. La separación dentro de la misma ha sido fuerte. El enemigo ha tratado de batallar dentro de esa familia que la mayoría son creyentes, la mayoría saben quién es Dios, la mayoría saben lo capaz que es Dios de hacer las cosas, pero hay los otros que no. Saben quién es Dios, pero simplemente o no creen o simplemente pues prefieren quedarse como están. No sé, pero me gustaría que Dios bregara con muchos de ellos porque son, ¿cómo se dice eso? A veces son muy fuertes con sus propios hermanos, hermanas, y no es fácil ver eso y escuchar que la persona te diga, mira fulano,
me dijo esto y aquello, lo otro, me hizo esto, me hizo aquello. Pues no es fácil. Porque ser el centro de la familia, que yo escucho a todo el mundo de la familia y a todos los amo igual, no hay diferencia en mí, no importa qué situación haya ocurrido, siempre serán mi familia, siempre serán más que bienvenidos en mi vida. No importa cuántas altas y cuántas bajas hayamos tenido, somos familia. Y eso por lo menos es mi pensar, mi sentir. Aquí no debe haber color de política, aquí no debe haber quién es más rico, quién es más pobre. Aquí debe ser que tú llevas mi apellido y llevas mi sangre, eso es lo que importa. Y con Dios por delante sobre todo, porque Dios es el que tiene que llevar el control todo el tiempo. Dios no puede ser último, Dios tiene que ser primero. Dios tiene que llevar el control. Dios tiene que tomar decisiones por ti y decirte, no, esto no está bien, esto no está mal. Dios tiene que ser lo primero que tú hagas en el día. O sea, cuando te levantas, por lo menos un gracias a Dios por este día, debes darle. Y de vez en cuando un ayuno no viene mal. Yo sé que también hay gente que piensa que la iglesia, que si las ofrendas, que si los diezmos. Mira, por lo menos donde yo voy, la iglesia que yo voy se utiliza para pro templo y para ayudar a personas que necesitan. Eso lo he visto yo y sé que es así, ya que por lo menos en mi iglesia se lleva comida los sábados, un sábado sí, creo que un sábado sí, un sábado no, a los de ambulantes y adictos. Eh, Se recolecta potería, se recolecta comida que dure para llevarle a personas que no tienen dinero. Se cogen donaciones para llevar a Ecuador ahora mismo. Que eso a mí me enorgullece decirlo porque son pocos los que piensan en esa manera de poder aportar algo sin esperar nada a cambio. Y así era Dios. Dios dio todo sin esperar nada a cambio. Y yo espero que a través de este video la gente entienda y no piensen negativo, al contrario. Miren, miren, para empezar no tienes que ir directamente a la iglesia, empieza en tu casa desde ya. Siéntate, arrodíllate, acuéstate y di, Señor, gracias por un día más de vida. Señor, gracias por mi familia. Señor, gracias por quien soy. Y si tienes que ir entre eso, decirle, Señor, usted sabe mi situación, usted sabe por lo que estoy pasando, o por lo que está pasando mi familiar, un amigo, pareja, whatever. Póngalo ahí en ese momento, porque Él te va a escuchar. Ahí es cuando tú vas a tener el corazón más conectado con Él, porque vas a tener tu privacidad directa con Él. Y Él te va a escuchar. Yo no digo que te va a contestar un día para otro, porque a mí no me contesta un día para otro, pero me contestó. Y más valió tarde que nunca. ¿Por qué? Porque mientras más esperé, mejor ha sido la bendición. Y no me quejo, en verdad. Y esto también se trata de poner de parte de uno también, porque no solamente esperar que Dios haga todo. A veces Dios nos pone las cosas en la cara y no nos damos cuenta. Y tenemos que estar bien atentos y pendientes, porque cuando Dios nos da la oportunidad, nos da los chances, a veces no nos damos cuenta. Porque quizás nos vemos como que si hago esto va a ser muy trabajoso, va a ser muy esto. No pongamos excusas. No pongamos excusas porque Él no lo pensó cuando lo crucificaron. Él simplemente llegó allí, puso sus manos, sus piernas, e hicieron con Él lo que le dio la gana. Y lo llevaron a una cruz sin necesidad. Y sufrió a nivel de que prácticamente toda su sangre salió de su cuerpo. Carne viva, con ver los látigos entrar en su piel y arrancarle pedazos de piel inclusive.
las espinas entrar en su frente y sangrar sin parar. Yo no, yo no me imagino pasando por eso y tener que cargar una cruz que sabe el Dios cuánto pesaba. Eh, Eso yo no lo imagino. A veces nosotros nos quedamos por cosas sencillas. A veces lloramos por bobería. Sufrimos por cosas tan verdaderamente, cuando uno piensa de verdad, son tan insignificantes. Porque sí duelen en el momento. Eh, Son cosas que uno pudiera, pues, tiene que uno sufrirlas un poco, pero no es que te quedes con ello para toda la vida. Y para tú salir de eso más rápido tienes que buscar de Dios. Porque si no buscas de Dios lo vas a arrastrar por años y años y años. Y de verdad, no hay cosa más linda que sentir que Dios te toca. Sentir que Dios te dice las cosas al oído. Y que te da esa oportunidad de nueva vida, de nuevo respirar. Te da esa oportunidad de decir, estoy vivo. Estoy vivo gracias a ti, Señor. ¿Por qué? Porque si hubiese sido por mí, yo estuviera muerto, estuviera bajo 7 pies de tierra, o no sé si cremado, porque yo no he decidido qué hagan conmigo cuando yo muera. Porque entiendo que la muerte es algo seguro que tenemos. Eso es algo que es incontrolable. Podemos, sí, cuidarnos por las enfermedades y las cosas, pero en cuestión de que pues, cuando Dios te quiera llevar, te va a llevar y eso no hay vuelta atrás. Este, el enemigo trata de jugar con la mente de uno con varias cosas y a través de esta gente que tú menos te imaginas, y cuando tú analizas y te pones a pensar te dices wow, inclusive familias que son ciegos, que no saben lo que es Dios, que no saben lo que es llorar por felicidad. Y yo había perdido las esperanzas de amor, las esperanzas de volver a ser amado o de volver a amar. Y Dios me recordó que Él siempre me ama, siempre me ha amado y siempre me amará. Y que si Él puede hacer eso, nosotros también podemos hacerlo igual. A nuestro prójimo, a nuestra familia, a nuestros amigos, nuestros vecinos. Hay que aprenderlos a amar, no importa su situación, no importa quiénes sean, no importa qué hayan hecho, ni cómo sean. Al contrario, hay que demostrarle porque esa es la mejor espada, esa es la mejor arma que tú tienes. No es ignorarlos, no es hablarle malo, no es insultarlos, no. La mejor espada es saludarlos y darle siempre una buena sonrisa. Y aunque tú lo veas de mal humor, siempre un buenos días, un buenas tardes, buenas noches. O si está saliendo, buenas noches, que descanse. O buen fin de semana. Cosas así, si lo ves comiéndose algo, buen provecho. ¿Sabes? Son cosas que no debemos perder, no debemos dejar ir. Porque a la larga eso va a dar ejemplo. Va a dar ejemplo de quiénes somos y a quién servimos como el Señor. Porque nosotros somos el reflejo de lo que Dios quiere demostrarle al mundo. Y si nosotros los que creemos y los que vamos a la iglesia no damos ese ejemplo, ¿verdad? No vale la pena que sigas en la iglesia de esa manera. Mejor reconcíliate con el Señor, lee más la Biblia, busca más de Él, ¿sabes? Porque en verdad estás mal y hay cosas grandes en la Biblia que todavía se siguen descubriendo cada vez más y más y más y más. Y es un libro que es como dirían en cualquier lugar, infinito.
Siempre hay de dónde jalar, siempre hay que decir, siempre hay algo en ese libro que te levanta el ánimo, que te ayuda a seguir adelante. No va a haber otro libro que hable igual de nadie, chacho. En este mundo no hay un libro que tú puedas leer 10 veces y 10 veces encuentras algo nuevo. No, es la Biblia. Porque sí, puede ser que otro libro que pues, tú leas y encuentres una cosita que otra, pero si tarde o temprano vas a terminar y vas a darte cuenta que ya no hay más nada. Pero la Biblia, depende del caso de cada quien, es la forma en que vas a leer el libro y vas a entender. Porque Dios te va a través de la Biblia, Él te va a ir dando las reglas y el camino que debes tomar según tu situación, según tu condición. Y eso es increíble, porque hay cosas en ese libro escritas que son de miles de años y que hoy en día sirvan para sacar a alguien de una depresión, que sirvan para inspirar a personas a creer en el Señor y a sacar a uno adelante y a confiar y a creer, tener esa fe de lo que Dios es capaz, de lo que puede hacer. Es increíble, porque yo me vi hace un año atrás, bueno, más de un año, ya casi año y medio, me vi enfermo de cáncer. No era fácil que vinieran y te dijeran, mira, tú tienes cáncer. Eso es algo que, wow, jamás lo pensé que iba a pasarme a mí. Una masa en el pecho, gracias a Dios no fue en el lado del corazón, pero fue el lado derecho del pecho. Perdí lo que le dicen tetilla, pezón de hombre. Eh, Ese lado, pero gracias a Dios los médicos esperaban algo peor. Y cuando vinieron los análisis y vinieron todos, ellos se quedaron así como que no entendían porque el cáncer, según cómo se veía físicamente, era algo feo. Algo que ellos esperaban que me dijeran, mira, te quedan tantos días, tantos meses. Eso es lo que los médicos pensaban. Pero cuando vinieron los resultados, vieron otra cosa. Y la misma oncóloga me dice, yo no me explico, algo que tuviste creciendo dentro de ti por prácticamente 8 años, que cualquier cáncer en 8 años mata a alguien. Y el cáncer tuyo aparentaba como si hubiese salido los otros días. Y era un cáncer que no se riega, que también es algo que no entiendo porque tu cáncer era una masa bastante grande. Y eso tampoco es lógico. Y que no iba a hacer falta quimioterapia cuando ella esperaba que me iba a tener que dar quimioterapia. Solamente fue radioterapia. Y gracias al Señor, pues salí de eso. Y no fue fácil. Fueron 3 operaciones bien fuertes. Yo diría que la segunda fue la más fuerte. La primera fue para quitar la masa y no, pues, la pasé bastante bien. Pero aún así, pues verme con un roto en el pecho no era nada gracioso. Y aún así, cuando ya me dicen, sí, mira, es un cáncer, así asado, es curable, hay que limpiarte el área, vas a perder tu tetilla. Hay formas de reconstrucción, hay tatuajes y qué sé yo. Yo dije, no, ¿para qué tapar algo que voy a utilizar de testimonio del Señor? Yo no tengo que tapar algo que el Señor hizo por mí. Mi orgullo es esa cicatriz. ¿Por qué? Porque yo sé que Dios tocó mi vida a través de eso.
porque yo sé que Dios me enseñó una lección que jamás en mi vida pensé que iba a aprender. Y no solo eso, venía de una depresión, de una infidelidad que me hizo mi expareja, y no, eso no es fácil, porque cuando tú no te lo esperas de esa persona, es más fuerte que cuando ya tú conoces a la persona y sabes que la persona pues es suertecita y que es capaz de esto y capaz de aquello, que ya ha tenido experiencias haciendo eso mismo, pues eso ya es diferente. Pero cuando una persona que tú estás confiando en esa persona porque ves que la persona es buena y esto, porque en verdad no es una mala persona, pero se deja influenciar fácil. Y pues no puedo juzgar una cosa ni la otra porque no sé qué fue lo que pasó, pero sí sé que lo hizo. Y pues dolió, dolió grandemente. Yo lloré, yo pensé, bueno, mi depresión llegó a tal nivel que yo pensé en suicidio. Y Dios me aguantó, Dios me tocó y no permitió que yo llegara a ese punto. Cualquier otra persona, a lo mejor en mi situación, en mi posición, lo hubiese hecho. Porque no solo la infidelidad y detrás el cáncer corrido, ¿sabes? Era para cáncer, ¿sabes? Una enfermedad que tarde desde tan temprano, si tú dejas pasar el tiempo, te va a matar. Y yo habían pasado 8 años de esa masa creciendo en mí, yo no lo sabía. Simplemente sentí una molestia y qué sé yo, pero no me dejaba con chequearme, era ignorante, no estaba pensando lo que pasaba entre mí porque yo pensaba que a mí nunca me iba a tocar eso. Y fue todo lo contrario. Sí me tocó. Y no es gracioso, no es bueno, pero es una experiencia donde yo aprendí. Y una experiencia donde vi quiénes eran mis amigos, vi quiénes no. Uní a mi familia en cierta manera. Bueno, uní no, unió Dios, porque Dios utilizó mi enfermedad para que mi familia se juntara y me ayudara. Personas que no me conocían nunca dieron de su tiempo para darme la mano. Y yo se lo agradezco de corazón porque han hecho lo que un familiar hace y no es familia. Esos son ángeles que Dios pone en el camino. A ver, yo no tengo palabras, no tengo cómo agradecerle a esa persona. Simplemente le doy gracias a Dios por esa persona. De verdad, de corazón. Y en verdad, yo soy una persona que yo iba a una iglesia hace muchos años atrás cuando era joven. Tenía como unos 15, más o menos, 15 años. Mi hermano estaba empezando la universidad prácticamente, o estaba ahí por ir para la universidad, no me acuerdo bien. Eh, la cuestión es que mi hermano estaba por la depresión también de que le fueron infiel a él también y eso no fue fácil. Él sí que yo lo vi sufrir y a pesar de esa experiencia yo caí en esa experiencia también personalmente y no es fácil. Entiendo a mi hermano, lo comprendo y lo amo. Es mi hermano y no lo cambio, no cambio ese hermano mío ni mi hermana tampoco por nada en el mundo. Eh, Peleamos y tuvimos nuestras confrontaciones entre él y yo por la misma situación de que yo quería que ella no siguiera sufriendo más por esa mujer y esto y lo otro. Y pues mi abuela buscó una vecina, era una ex vecina de ella que se mudó después de donde vivía allí para otro lado y resulta que ella con sus hijos, que eran más o menos de la misma edad de mi hermano y yo, iban a esa iglesia con ella. Y
Llegaron a casa de mi abuela, donde mi hermano vivía, unos jóvenes de la iglesia, con instrumentos musicales, qué sé yo, y yo estaba como que, what, ¿qué pasó aquí? Pero ninguno de ellos me vio, pues yo estaba en la marquesina bregando con mi bicicleta. Entraron, bueno, los hijos de la señora me conocían. El hijo era de la misma edad mía, la hija era de la edad de mi hermano. Ellos entraron, saludaron a mi hermano, mi abuela le dice, mira, ese es Brian, bla, 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 bla. Y ellos empiezan a hablarle de Dios, a traerle una palabra hermosa de Dios. Y él empezó como que a relajarse, fíjate, nunca en todo el tiempo desde que pasó la situación de él con su ex, yo nunca lo había visto tan tranquilo hasta ese día. Pero todo esto yo estoy mirando desde la marquesina por la puerta de la cocina. Ellos no me habían visto todavía. Yo estaba por irme con la bicicleta y algo me aguantó. Al contrario, terminé de bregar con la bicicleta mientras escuchaba lo que le decían a él, acomodé la bicicleta donde estaba, bueno, me limpié las manos, me dejé la pluma afuera, sigo escuchando la conversación, oigo que empiezan a tocar música. Ahí fue cuando me llamó la atención. No sé, Dios tenía propósito, Dios tenía alguna razón. Y entré por la cocina y llegué hasta la sala. Cuando ellos me ven, se quedan sorprendidos y me quedan mirando así. Y el que estaba llevando yo decirlo así, se puede decir así la predicación, eh, me miró y vio que yo estaba como en shock y dijo, miró al cielo y dijo, gracias Señor, porque venimos en busca de una alma y nos llevamos dos. Dios tiene un plan perfecto y eso no hay duda. Dios no planeaba llevarse a mi hermano solo. Dios planeaba llevarse a los dos hermanos juntos. ¿Y de qué forma, Señor? Fueron unos años bien bonitos en la iglesia. ¿Qué pasó? El enemigo me empezó a atacar. Y no fue fácil cuando el enemigo empezó a tocar mi puerta y a confundirme y a sacarme de los caminos de la iglesia. Es verdad que yo quería seguir en la iglesia y estaba buscando alternativas. Y es verdad que a veces las personas en las iglesias se confunden y dan un mensaje en el que no es, porque no piensan en el momento como deben pensar. Y a veces pues a lo mejor no está de ellos en ese momento y dicen lo que no es. Por ejemplo, yo estaba tratando de conseguir para que me dieran el visto bueno para yo poder mudarme para acá, para el área metro, y estudiar y trabajar, y que además me ayudaran a conseguir una iglesia. Con la persona que hablé, pues la persona no estaba muy a gusto con que yo me fuera de la iglesia tan rápido. Y yo le dije, mira, yo no estoy pensando irme, estoy pensando buscar otra iglesia que yo pueda seguir. Y bueno, la persona lo tomó mal. El enemigo a veces hace cosas para hacer el malentender las cosas. Y pues eso fue lo que pasó ahí. El enemigo se metió y provocó que yo me fuera como quiera, como me dio la gana, me fui. Llegué a sacar al área metro, viví con un tío mío 2 años. No fue fácil, mi tío es un ex militar. Pero aprendí muchas cosas con él, no me puedo quejar. Por un lado sí era malo, por un lado pues aprendí. O sea, todo tiene su pro y su contra. A todas estas, conociendo la primera ex novia mía, estuve 7 años con ella y no, los primeros años fueron bellos, pero después la infidelidad entró y empezó a hacerme daño y sentimentalmente yo empecé a cambiar y estaba creando algo que nunca en mí existió. Desde chiquito yo siempre tuve amor, un corazón gigante, un corazón lleno de vida. Pero en ese momento el enemigo la utilizó a ella de tal manera
que me lastimó, pero tanto y tanto y tanto y tantas veces, que yo entré en el odio. Entré en el odio y yo cuando nos separamos, después de 7 años, yo tuve un odio, pero un odio que yo no le deseo a nadie. Y ahora mismo eso cambió. La amo en Cristo y que yo espero que le salga todo bien y espero que ella pueda recibir a Cristo en su corazón y en su vida, porque le hace falta. Y eso no solo a ella, a todo el mundo le hace falta algo del Señor. Y pues Dios quiera y pueda abrir los ojos y ver las cosas como deben ser. Luego de eso estuve como un año solo. Ya la masa estaba empezando a crecer dentro de mí, pero yo no me había dado cuenta. Ya tenía como 4 años con la masa por dentro, pero no me había dado cuenta. 4 o 5 años. Sí, sí, 4 o 5 años, porque yo estuve un año solo, no, 4 años. Estuve un año solo y tuve 3 años con mi otra novia, que esa fue la que me llevó a la depresión, más enterarme después de que ella me dejó que tenía cáncer. Pues eso fueron 2 bombas de tiempo, una detrás de la otra. Eso no se lo deseo a nadie, pero Dios metió su mano. Desde que, desde que yo empecé a sentir que algo pasaba entre la relación de mi ex y yo empezaba a caminar y me iba a caminar y pasaba por frente a esta iglesia. Y siempre me quedaba mirando para dentro de la iglesia, pero que siempre que pasaba nunca había culto. Yo, bueno, nada más eran cultos creo que 3 días y pues eran 2 días de noche y uno de día. So, no iba a dar con ellos jamás y nunca. Porque yo casi siempre pasaba los jueves y los jueves no había culto. So, entonces, pero siempre que pasaba tenía que parar ahí y mirar para dentro de la iglesia. Porque me acordaba tanto a mi iglesia de allá, en Cabo Rojo, porque el estilo del altar y de la iglesia es parecido. Y me llamó esa la atención. Eso me llamó la atención y no solo sentía algo que me llamaba, que me decía, aquí es que es, pero yo no lo entendía en el momento. Porque yo lo que estaba lidiando era con el cáncer. Luego resulta que conozco a un matrimonio que bien cerca de donde yo vivía. 2 hermosas niñas que tienen. Una es un milagro de Dios, hay que decirlo. La otra también es un milagrito de Dios, porque todos los niños son milagros del Señor. Pero la segunda, que es la chiquita, esa nena es un milagro vivo. Cuando los médicos decían que ella no podía nacer, Dios dijo, eso lo decido yo. Y nació. Su mamá, otra sobreviviente de cáncer, que gracias a Dios también se sanó. O sea, son varias cosas que Dios ha utilizado, porque a través de esa persona y de su esposo, pues ellos oraron por mí, ellos me contaron su testimonio y yo empecé a llorar, y a llorar, y a llorar, y a llorar. Y en ese momento mi pensar cambió totalmente. Wow, yo me quejo por tan poco. Y hay personas que estaban peor y tenían peores cosas. Y aún así miraba a mi alrededor y decía, hay personas que están peor que yo, cogiendo quimioterapia constantemente, perdiendo su pelo, inclusive después de tanto luchar, a veces pierden esa batalla. Yo ahí fue que yo dije, Señor, cuando Él me empezó a encaminar por donde tenía que caminar, que me iban a hacer la segunda operación.
empecé a ir a la iglesia con ellos. Ese domingo, me acuerdo. Cuando toco la iglesia, lo primero que pues, me hizo fue llorar porque me sentía que estaba en un sitio el cual no merecía. Pero entré. Y me sentí como si yo hubiera ido ahí toda la vida. Y no puedo negar, cuando el pastor se entera de mi condición, se me acerca y me dio un abrazo. Y un abrazo que yo hace tiempo no sentía. Un abrazo como de padre a hijo. Yo rompí a llorar. Porque sentir eso y sentir una presencia alrededor tuyo, sentir que la gente está alrededor tuyo orando, pidiendo por ti, sin conocerte, sin saber quién tú eres, las cosas que has hecho en el pasado, de que te apartaste y de que hiciste las cosas mal, aún oraban por mí, pedían al Señor por mí. Y ver a un pastor que se limita a abrazarme y darme su apoyo como un padre, no tiene precio, no tiene explicación. El Señor tocó mi vida de una forma tan grande en ese momento que yo estaba seguro que ella estaba haciendo lo correcto. Sentí una paz, sentí un amor, sentí lo que Dios me estaba ofreciendo y yo no me daba cuenta. Sentí regresar a los caminos del Señor y pedirle perdón al Señor. Arrodillarme y decirle: Señor, perdóname por haberme alejado. Perdóname por mis pecados, por todas las cosas que hice mal. Perdóname, Señor, por ser tan ignorante. Señor, solo usted sabe el por qué me trajo aquí. Y así fue. Según oraron por mí, me tocó la operación de la limpieza, que también esa fue otra. Cuando me fueron a limpiar el área, ellos pensaban que iban a encontrar una célula cancerosa alrededor. Se encontraron, pero no lo que ellos esperaban. Ellos esperaban encontrar que yo estaba, olvídate, podrido de cáncer ahí. Cuando me sacan la tetilla y me sacan eso, me dicen: sí, había, pero no era lo que esperábamos, había menos de lo que esperábamos. Por lo que consiguiente podemos decirte que ya está limpio de cáncer. Eso fue maravilloso escuchar, porque solo Dios hace un milagro así, porque ellos mismos no se explicaban. Algo que llevaba 8 años dentro de mi cuerpo, haciendo escanto en mi cuerpo y que no me matara, eso es un milagro, señores. Eso no hay otra explicación. Dios ha hecho conmigo maravillosas cosas. Porque no solo eso. Después de esa segunda operación me hacen una tercera porque encuentran una glándula que pues tenían miedo que fuera cancerosa y qué sé yo. Pero gracias al Señor no lo fue. Y hoy estoy aquí. No solo eso, ya como les expliqué, ya he pasado por infidelidad varias veces, por 2 exnovias mías. La última fue la más que me tocó, la más que me chocó. Y pues ya yo no creía, la palabra no creía ya en ese amor de pareja, en ese amor de conocer a alguien, amarla y que me ame. Ya yo no creía en eso. Sí creía en el amor de Dios, porque empecé otra vez la iglesia y estaba viendo ese paso, esos caminos otra vez. Y pues tengo que decir que Dios volvió a tocar mi puerta. Y cuando yo menos lo imaginé, cuando menos lo esperaba, ya conocí a la mamá de esta muchacha, pero nunca había conocido a ella.
Conocí a su hermana, que está casada y tiene una beba hermosa. Que Dios la bendiga. Mi sobrina ahora. eh, Dios hace las cosas maravillosamente perfectas. Y yo jamás pensé que esa muchacha se fuera a fijar en mí, que me viera en mí algo que le gustara, un gordito, colorado. Pues, pero Dios hace cosas que uno a veces no se espera. Y gracias a Dios ella vio más allá del físico, al igual yo. Porque yo le decía al Señor, cuando empecé a fijarme en ella, yo, Señor, no me quiero enamorar por su físico. Ya estoy cansado de enamorarme de la misma forma. Enamórame como solo tú haces. Enamorarme de ti sin conocerte, sin saber cómo eras. Simplemente lo que está escrito en tu palabra es lo que me enamora de ti, Señor. Ver cómo tú eras y cómo sigues siendo y cómo vas a seguir siendo. Esas cosas son las que enamoran de ti, Señor. Y Él escuchó. Y cada vez me hacía interesarme más por ella. Pero yo decía, Señor, si no es de ti, no. Señor, si no es de ti, no. Pero yo notaba que ella también buscaba. Y yo me quedaba así como que... Y ciertas cosas sucedieron que fueron conectando la relación. Y pues, llega este día que decidimos ir al cine, qué sé yo, y pues ahí se formalizó todo. Y pues gracias a Dios eso fue una bendición, porque vuelvo y digo, yo no esperaba ese tipo de bendición. Y no pensé que yo volvería a amar a una mujer de esa manera. Y anyway, no puedo decir de esa manera porque la manera en que yo amo a esta mujer nunca había amado antes. Y el sentir el amor que ella me da nunca lo había sentido antes. Y su familia es maravillosa. El Señor ha puesto en mí tantas bendiciones que yo tengo que pagarle al Señor para atrás solamente cuidando de ella, llevando la palabra de Él, dando el testimonio una y otra vez, porque no me voy a cansar de dar testimonio de lo que el Señor ha hecho en mi vida. Y yo le digo a ustedes que no hay límites para el Señor, no hay imposible para el Señor. No se rindan, no se quiten. Busquen de Él, abran la Biblia, lean. Y si no entienden algo, mira, pregúntale a alguien, a un pastor, a un predicador, algún cantante cristiano, algún vecino que usted sepa que va a cualquier iglesia, no tiene que ser, puede ser cualquier iglesia, porque sé que le van a hablar de Dios y van a ayudarle a usted a entender. Busquen de Dios, no le tengan miedo al Señor. El Señor es tenerle respeto, no miedo. Yo estoy listo para lo que viene después, porque yo tengo al Señor y el Señor va a poner su mano en cada decisión, en cada paso, en cada cosa. Y el Señor está cumpliendo mi sueño y me está dando la familia poco a poco que yo tanto quería. Yo voy a hacerlo realidad con un Señor por delante. Y seguiré y no voy a parar. Espero que les sirva mi video de testimonio y de consejo espiritual. No importa qué iglesia se congreguen, vayan a una y busquen de Él, porque Él es la solución para cualquier problema. No hay otra cosa que buscar, señores. Dios me los bendiga, que descansen si van a dormir, que tengan buen turno si están trabajando, o buen provecho si están comiendo, o un buen día si están viendo el video de día. Dios me los bendiga mucho.